Esta es una charla del Rebbe del martes Asar Beteides, igual que este año, que se va a transformar para Simchat Tovshin Lamed Tes, 1979. El Rebbe se paraba en el Shul, en la sinagoga, a la tarde, a la Beshas Minje, a la tarde. Acá dice que lo dijo después de Minje, y decía lo que se llama Dibre Kibushin. Ahora vamos a ver qué son Dibre Kibushin. Esto está en las palabras de nuestros sabios, pero son palabras que se solían decir en los días de ayuno. Salían a la calle, sacaban las bimas, sacaban a la toira a la calle, se paraba el gran rabino y empezaba a hablar a la gente: hagan chuva, hay que retornar a Dios, y qué sé yo. En conexión con la costumbre, en muchas comunidades que en el día de los ayunos, en el momento de la tarde, solían decir Dibri Kibushim. Kibushim viene de la palabra Kobush, que es conquistar, para conquistar los corazones de las personas. Como ya hablamos anteriormente, se ve que en algún otro sije en años anteriores se lo explicó este asunto que originalmente se hacía, después se dejó de hacer y ahora el Rebbe está como renovando el minhag, la costumbre. Vamos a explicar ahora algunas enseñanzas que podemos aprender de Asar Beteides, el 10 de Teibes, en adición a las enseñanzas al respecto de este día que ya hablamos en años anteriores y ya están impresas también, entonces no hay que repetirlas, no es necesario repetirlas ahora. Y esas enseñanzas están fuertes hasta el día de hoy porque todavía Moshiach no llegó. Es sabido que la Toira, es sabido la enseñanza del Baal Shem Tov, la Toira de Baal Shem Tov, que de cada evento, por cuanto cada cuestión en el mundo entero es Ashgacha Pratis, providencia divina, tenemos que aprender una enseñanza en el servicio a Dios, todas las cosas. De aquí se entiende, y cuanto más aún al respecto de los asuntos que pasaron en los días de los 4 ayunos, así se conocen en la Aloje, en la ley, estos días de ayuno, ¿ya? Que en adición a la enseñanza general, que es común de los 4 días de ayuno, es decir, Hurban Abayis, la destrucción del Beis Hamikdash, Golus, el exilio, que llegó por nuestras malas acciones, acá el Rebbe cita el Rambam, y a través de esto, de recordar estas cuestiones, retornamos a ser mejores, y esto hace que traiga la Geula. Esto es algo general, la redención, algo general de los 4 ayunos. Hace tshuva, retornar. También hay una enseñanza particular de cada uno de los eventos, de estos 4 días específicos de ayuno rabínicos. El único ayuno bíblico que hay es Yom Kippur. El resto son todos rabínicos. Y una de las enseñanzas que podemos aprender del evento que pasó el 10 de Teibes, dice el Rambam, explicando este evento, que en este día, Samach Melech Bovel Nebuchadnezzar, Harasha, rodeó el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar el malvado, a Jerusalén y la trajo en Matzor y Matzor, en sufrimiento, aflicción, sitio. Cuando uno observa con cuidado el lenguaje de la Toira misma, esto está en Yehezkel, con el cual la Toira explica lo que pasó este día, la palabra es Somach Melech Bovel. Somach literalmente significa rodear, como el Smoich, pero también quiere decir apoyar. Vamos a ver, el Rebbe va a explicar esto en detalle. Y el lenguaje específico de Yehezkel, el Navi, el profeta, es Somach Melech Bovel El Yerushalayim Be'etzem Hayom Hazeh. En la esencia de este día, en medio de este día, de ahí se aprende en realidad que incluso si cae Shabbos, se ayunaba también. Hoy en día con el calendario armado nunca cae Shabbos, el 10 de Teibes. Pero cuando el calendario se usaba el calendario según el testimonio de los testigos que vieron la luna, etc., podía caer incluso Shabbos. Entonces cuando caía en Shabbos se ayunaba igual en Shabbos, como Yom Kippur. Eso es lo hamur, digamos, lo grave que tiene este ayuno respecto de otros ayunos. Samach Melech Bovel rodeó el rey de Babilonia a Jerusalén en la esencia de este día. Es decir, que el hecho de que Melech Bovel, el rey de Babel de Nebuchadnezzar, rodeó a Jerusalén, lo llamamos con la palabra Somach. Somach. Aparentemente la palabra Somach significa también Untergespart, o sea, apoyar y fortalecer, desde abajo, como que apoyar desde abajo y fortalecer, como Smuchim lo ad le'olam, apoyados por siempre, como soy Mehashem lechol en el Ashrei, Dios apoya a todos aquellos, sostiene a todos aquellos que caen. Es decir, lo opuesto del concepto de un sitio. Justamente al revés. El sitio es para destruirte. Acá viene el rey de Babel y Somach nos apoya. ¿Cómo es esto?
¿Por qué el versículo llama a un sitio y a un sufrimiento, etcétera, Samach? ¿No se entiende? Como un apoyo. El punto central de la explicación es la siguiente. Todos los asuntos que hay en el mundo, y esto incluye las cosas bilti retzuim, no positivas, su raíz es en Kedusha. Al fin y al cabo todo viene de Dios. No hay cosas fuera de Dios. Entonces, esto, negativo, también viene de Dios y tiene una raíz en Kedusha. Solo que a través de tzimtzumim, contracciones, parsois, coberturas y dificultades, etc., baja a este mundo como algo no deseable y lo opuesto a santidad. De aquí se entiende al respecto también de que la ciudad de Jerusalén fue puesta en sitio esencialmente en su raíz espiritual, es algo bueno, y es Kedusha, es santidad. Solo que, por cuanto no fue utilizado como corresponde ese sitio, entonces se reveló acá en este mundo como algo opuesto, algo negativo. Y por eso dice Somach Melech Babel, Somach de la palabra apoyar, el rey de Babilonia, a Jerusalén, que esta palabra Somach significa de vuelta, Untergespart, como apoyado desde abajo, fortalecido, porque el asunto por sí mismo, como se ve en su raíz, este asunto del sitio en Jerusalén, es algo positivo, es algo bueno. Y si lo hubiésemos utilizado como corresponde, hubiese surgido algo positivo incluso aquí abajo. Este es Nekudas Abiur, la explicación general de lo que el Rebbe quiere explicar. Y ahora viene la explicación más detallada. Si todo es bueno, entonces tienes que decir que todo es bueno. Sí, lo que pasa es que hay cosas que se ven en forma revelada como buenas y cosas que en su raíz son buenas, pero en forma revelada no se ven como buenas. El ejemplo clásico es esa historia del tipo ese, el Josip, que encontró un caballo, vino el rabino, encontré un caballo, lo mejor que me puede haber pasado, puede ser que sí, puede ser que no, después el nene se cayó del caballo, se le quebró la pierna, es lo peor que me puede haber pasado, puede ser que sí, puede ser que no, después vinieron a sacarse el chico del ejército y zafó del ejército porque se había quebrado la pierna. Entonces en el momento parecía algo terrible, el chico se cayó del caballo y se rompió la pierna. Pero si vas a justificar que dices Somach porque en su raíz es algo bueno, entonces nunca puedes decir que algo es malo. Correcto. Enajiname. ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? ¿Y entonces? No hay cosas malas que vienen de arriba. Pero entonces en ningún otro lado puedes decir que es algo malo. Correcto. En la Torá sí dice que las cosas son malas. Que se ven y se revelan como malas. Esto es similar a lo que cuentan del Mitre de Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, que una vez, un año en Parshas Kisavoy, que se dice cerca de Rosh Hashanah, están las maldiciones. 98 maldiciones terribles aparecen en la Parsha, qué sé cuánto. Entonces una vez el Alter Rebbe, que era el que leía la Torá en la sinagoga, se ausentó, no sé, tenía que hacer un viaje, y el que leyó fue otro. Cuando el Mitre Rebbe, que era un niño que tenía creo que 9 años, 10 años, algo así, escuchó la lectura de las maldiciones en la Torá, se enfermó. Y tan enfermo estuvo que su padre, el Alter Rebbe, tenía dudas si podía ayunar en Yom Kippur o no. A pesar de que hay varias semanas entre Parshas Kisavoy y Yom Kippur. Y después cuando se curó le preguntaron al Mitre Rebbe, ¿qué pasa si todos los años escuchás la misma Parsha? ¿Por qué ahora te enfermaste? Entonces el Mitre Rebbe contestó, cuando mi padre lee la Torá solamente se escuchan bendiciones. En su raíz son cosas positivas. Hay otro maíz en la Gemore, si no me acuerdo mal, en la Gemore Hagiga, que Rabbi Shimon Ben Yochai le dijo a su hijo Rabbi Elazar que vaya a recibir una bendición de unos jajom, que había unos sabios que había ahí. No me acuerdo las palabras de las bendiciones porque eran largas, pero le dijeron, no sé, que no tengas hijos y que te mueras pronto y que tengas cosas así. Y nada, Rabbi Elazar volvió a Rabbi Shimon todo nervioso, que le iba a pasar de todo, que ingreses y no que saques y no ingreses, cosas así. Eran todas palabras que parecían todas maldiciones y Rabbi Shimon le explicó como en realidad eran todas bendiciones. ¿Qué sé yo? Pues es una pregunta, tenés que dar una respuesta mejor que así. No, a veces la pregunta es mejor que la respuesta. Hay veces que la pregunta es mucho más profunda que la respuesta misma. O sea, la pregunta es mejor que la respuesta. Y a veces que la respuesta es mucho más profunda que la pregunta. La pregunta parecía una tontería y de repente nos sacó cosas súper profundas. ¿Qué pasa? Por un lado estamos en Golus, en el exilio, la presencia de Hashem está oculta. Por el otro lado, vivimos en un mundo material, en donde nosotros queremos cosas buenas. Hay una frase que decimos en el Daven, en el rezo de Rosh Hashanah, creo, que le pedimos a Hashem que nos dé cosas buenas.
me parece que se dice en Yom Kippur, Neila de Yom Kippur, final de Yom Kippur, lo más santo, lo más elevado, etc. Decimos, traducción literal, tu tesoro bueno para nosotros abre. Le pedimos a Dios que abra su tesoro para nosotros. Y hay dos formas de leerlo. Hay dos formas de leerlo. Exacto. Tu buen tesoro, la nutiftach. Para nosotros abrí. Pero lo que es bueno para Dios quizás no es bueno para mí. Pues yo no lo veo como bueno. Esencialmente sí es bueno para mí, pero yo no lo veo así. Y la otra forma de leerlo es cambiar la coma de lugar. Tu tesoro que es bueno para nosotros. Yo lo quiero ver como bueno. Por eso el versículo dice... perdón, esto ya lo vimos. Entonces, esta es la Nekuda Zabir, el punto central de la explicación. Todo es bueno. Somach, Dios te apoya. Esto lo vamos a entender primero, adelantando que un poco tiempo antes que Nebuchadnezzar, el rey de Babel, sitie la ciudad de Jerusalén fue sitiada por Sanjeiriv Melech Ashur. Años antes, no un poco, digamos, años antes. Todo lo contrario. La situación en ese momento de Sanjeiriv fue muchísimo más grave que la situación de Nebuchadnezzar. Mucho peor. Tanto por la situación concreta del sitio, que el ejército de Sanjeiriv era muchísimo mayor que el ejército de Nebuchadnezzar, al punto tal que eran 185,000, eran 185,000 personas. ¿Sabes lo que son? Y Jerusalén en esa época no era tan grande tampoco. Y Jerusalén no es una ciudad en general tan grande. ¿Sabes que son 185,000 personas sitiando Jerusalén? Es impresionante. Que eran parte del campamento de Ashur, de los asirios, y ellos eran solamente los líderes del ejército. Así que el ejército era gigante. Gigante. Lo que en este caso con Nebuchadnezzar no encontramos que el ejército haya sido tan grande. Eso por un lado. Y por el otro lado, la situación de los Yehudim. O sea, de afuera para adentro y de adentro para afuera, digamos. ¿Cuál era la situación de los Yehudim? En aquella época, en el momento del sitio de Sanjeiriv, los Yehudim estaban en una situación tal que si Sanjeiriv hubiese utilizado el día cuando llegó desde Noiv para hacer guerra contra Jerusalén, hubiese tomado Jerusalén. Hubiese hubiese conquistado. Solo que por la bondad divina del Oiberster de Hashem hizo que Sanjeiriv se quede ese día en Noiv, porque dijo, Sanjeiriv, hoy da Yom ben Noiv Lamoid, vamos a quedarnos en Noiv. Si hubiese utilizado el día adecuado, hubiese conquistado Jerusalén sin problemas. Lo que no es el caso en el momento del sitio de Nebuchadnezzar. La situación de los Yehudim era de manera tal que ellos no podían conquistar Jerusalén. No podía ser la conquista de Jerusalén. Y como nosotros vimos en la práctica, que pasó mucho tiempo, fueron como 3 años de sitio, desde que empezó en 10 de Teves hasta que pasó Tisha B'Av, el 9 de Av, no fue meses, fueron 3 años de sitio. Entonces no podían conquistar Jerusalén. Hasta que, de vuelta, pasaron 3 años, hasta que fue el 17 de Tammuz, que penetraron la muralla de Jerusalén, y después el 9 de Av, hasta conquistar en la práctica, destruir el Beis Hamikdash. Entonces, tanto desde la situación de Sanjeiriv, que era extremadamente buena para ellos, y mejor que la de Nebuchadnezzar, como la situación de los Yehudim, que era mucho peor en la época de Sanjeiriv. O sea, las dos cosas se cumplen. Sanjeiriv estaba mejor que Nebuchadnezzar, y en ese momento los Yehudim estaban peor que acá. Nebuchadnezzar era peor que era menos grave, digamos, que Sanjeiriv, y los Yehudim estaban mucho mejor en la época de Nebuchadnezzar. Y sin embargo, a pesar de que el sitio de Sanjeiriv, el rey de Ashur, fue mucho más grave que el sitio de Nebuchadnezzar, sin embargo, en una noche y en un instante, como dice el Midrash, se anuló, en el caso de Sanjeiriv, se anuló el sitio y los Yehudim salieron con una increíble victoria. Está en el Tanaj. Y más aún,
la victoria fue tan grande, que era apropiada para traer la Geule Nitzchis, la redención total, como dice el Talmud, dicen nuestros sabios, que Dios quiso hacer de Hizkiyahu Amelech Moshiach en la época de Sanheirif. Entonces, esto es todo, el Rebbe plantea, construye una problemática, digamos, para resolverla, obviamente. El problema es, tenemos que saber que la situación de los Yehudim en la época de Nebuchadnezzar era mucho mejor que en la época de Sanheirif, y la situación de Nebuchadnezzar era mucho peor que la de Sanheirif. En la de Sanheirif zafamos, al punto tal que incluso hasta casi viene Moshiach. Y en la época de Nebuchadnezzar fue un desastre. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir que arriba, en los mundos supremos, la victoria del pueblo de Israel contra, contra Sanheirif, también trajo en la práctica la Geule. Eso fue una Geule, eso fue una redención. Porque la voluntad de Dios no se pierde, Haz Shalom. Si Dios quiso, así dice el Talmud, Dios quiso hacer de Hizkiyahu Mashiach, ¿y ahí qué pasó? Se arrepintió, se olvidó, ¿qué pasó? Se fue a dormir, estaba cansado. No, la voluntad de Dios no se pierde, Haz Shalom. Entonces se entiende que esa voluntad de hacer a Hizkiyahu Mashiach y la victoria de Hizkiyahu, eso en la práctica fue, de alguna manera, una Geule, una redención, algo de Moshiach. Solo que, repone entre corchetes acá, solo que quedó en los mundos supremos. No bajó, no se invistió en este mundo material. Porque aquí abajo todavía no estábamos listos para tomar esto, para utilizarlo y aprovecharlo. De aquí se entiende cuánto más aún al respecto del sitio de Nebuchadnezzar, que fue mucho menos grave, más sencillo, y que el sitio de Sanheirif, que si los Yehudim hubiesen utilizado la situación como corresponde, no solamente el sitio se hubiese anulado y no hubiese continuado, sino que todo lo contrario, hubiese surgido Samach, es decir, fortalecimiento, al punto tal que hubiese sido una Geule futura, literalmente Moshiach, en la época de Nebuchadnezzar. Literalmente, similar a lo que ocurrió en la época de Sanheirif con Hizkiyahu. Quiere decir que de vuelta, si en la época de Sanheirif había semejante potencial y fue terrible, en la época de Nebuchadnezzar también estaba ese potencial. Pero no lo utilizamos. En la época de Sanheirif se usó y fue de un poquito de Geula, redención. En la época de Nebuchadnezzar no lo usamos. Similar a esto encontramos en la época del diluvio, el Mabul, que de entrada la Toira dice Vayahia Geshem ala Aretz. Empezó a llover, no diluvió inicialmente, empezó a llover. ¿Por qué empezó a llover? Para que la gente haga chuva. Así dice nuestro sabio, se lo trae Rashi también. Si la gente retorna, se arrepienten, va a ser lluvia de braja, de bendición. Y a pesar de que había un decreto, Dios mismo dijo, voy a traer el diluvio, se viene un diluvio. Y ese decreto había sido muchos años antes, 120 años antes de que en la práctica sea el diluvio. Y nuestros sabios nos dicen que Dios esperó 120 años a ver si la gente hacía chuva, retornaban. Y la gente no hizo chuva, no retornó. E incluso después de que Noach entró al arca, con todos los asuntos increíbles y maravillosos que ocurrieron en el momento de los animales entrando al arca, viniendo, los leones y osos protegiendo a Noach, increíbles milagros. Pero la gente igual no hizo chuva. Estaban mirando y querían romper el arca y matarlo a Noach. Aún así, Dios, otra oportunidad más, una lluvia así nomás. Lluvia, chiquita, poquito. Sí, ellos en ese momento que empezó a llover, una lluviecita, como quien dice que una garúa, empezó de poquitito. Si ahí hubiesen hecho chuva, entonces no hubiese venido el Mabul. No hubiese pasado el diluvio y hubiese sido una lluvia de braja. Y esto es un Kal Vachomer. Kal Vachomer es una situación simple es así, cuanto más aún una situación compleja. ¿Cómo fue la época de Matan Toira, de la entrega de la Toira, que todas las mitzvahs y cuanto más aún la mitzvah de Tshuva
perdón, antes de la entrega de la Toira, perdón, antes de la entrega de la Toira, que todas las mitzvahs y cuanto más aún la mitzvah de Tshuva no era con la misma fuerza que las mitzvahs de después de la entrega de la Toira, a pesar de que nuestros patriarcas cumplían todas las mitzvahs, todo lo que quieras, pero no estaban obligados, no tenían la misma fuerza las mitzvahs antes de la entrega como después de la entrega de la Toira. Y en ese momento se hubiese podido hacer Tshuva antes de la entrega de la Toira, en la época de Noach. Ni siquiera judíos habían dando vueltas. Y sin embargo hubiesen podido hacer Tshuva y anular el decreto del Mabul, del diluvio, de manera tal de transformar la lluvia en lluvia de bendición, cuanto más aún ahora, después de la entrega de la Toira, que a través de Tshuva, que Tshuva se puede hacer el retorno, se puede hacer Beshaitahada, Berrikahada, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, podemos transformar todos los asuntos negativos, Bilti Retsuim, no buenos, de manera tal que sean asuntos buenos y en forma plena total. Hoy tenemos una fuerza impresionante. Y en la época de Nebuchadnezzar ya había sido entregada la Toira, en la época de Sanjerib también ya había sido entregada la Toira, hace un montón de tiempo. Y esta es la enseñanza que el versículo de Yehezkel nos alude cuando dice Somach Melech Babel. Rodeó o apoyó el rey de Babel, que tenemos que tomar esa enseñanza del hecho del sitio a Jerusalén y que ese sitio fue el 10 de Teves, que esto fue el comienzo que después llevó a la destrucción y al exilio, etcétera, como ya dijimos 3 años después aproximadamente, y después al exilio en el cual nosotros nos encontramos hasta el día de hoy. En adición, sin tomar en cuenta a que todavía nos encontramos en Golus, en exilio, y en el exilio mismo, en un exilio profundo, al punto tal que vemos en la práctica todas las señales que el Talmud, la Gemara mismo nos cuenta, sobre la venida de Moshiach, sobre los talones de Moshiach, que los chicos son arrogantes y soberbios, y falta honestidad en el mundo, y todo aquí se ahí la Gemara en Soita al final. Vemos todo esto, al punto tal que hay un matzor, hay un sitio de Jerusalén espiritual, que se encuentra en el interior de cada Yehudí. Cada uno de nosotros estamos sitiados por la sociedad, por la falta de valores, se puede ver como de diferentes maneras. ¿Qué representa Jerusalén? Shleimus ira Shalem, así dice la Gemara, el comentario de Toises. Ira Shalem, temor pleno, esto es lo que representa Jerusalén, es decir, el vínculo nuestro con Dios está en sitio, está atrapado, no se expresa, y está rodeado por el Yetzer Hara, por la inclinación al mal. Por eso surge también, que vemos, esto es un salmo, el Tilim, Rik Shugoim le Umim Yehu Rik, se juntan los pueblos y las naciones vanamente, por nada, vienen y se juntan contra nosotros, contra Jerusalén, etc. Y también al respecto de Jerusalén, literal, no solamente Jerusalén en el interior de cada uno de nosotros, sino Jerusalén, la ciudad misma. Y también Hebrón y Shem, así dice el Rebbe, están rodeados de árabes y musulmanes que quieren destruir, etcétera, etcétera. Y esto es 1979, hoy en día peor todavía. A pesar de todo eso, de vuelta, se cumplieron todas las señales de que estamos en instantes antes de la venida de Mashiach. Estamos rodeados interiormente, exteriormente. No podemos darnos por vencidos, Haz Shalom, Dios libre y guarde, sino todo lo contrario. Tenemos que saber que la intención de todos estos asuntos no buenos es para que nosotros, Samach, nos fortalezcamos y fortalezcamos la muralla de Jerusalén, Shleimus Ha'ira, en nuestra plenitud en el servicio a Dios, en el temor a Dios, con muchísima más fuerza. Y a través de que un Yehudí despierta y fortalece la plenitud del temor a Dios que hay en cada uno de nosotros, por lo menos que está en forma oculta en cada uno de nosotros. Acá hay un corchete que lo voy a saltear a propósito, para que se entienda mejor el concepto. De vuelta, a través de que cada uno de nosotros se fortalece en su plenitud, en el servicio a Dios, en el temor a Dios, este sitio se va a transformar en somach, es decir, en fortalecimiento, en fuerza. O sea que dependiendo de si usas tu fuerza o no, si es un somach de malo o somach. Exacto, de bueno. Si vos lo aprovechás para bien, es fortalecimiento. Lo aprovechás para mal, es un sitio y la sufrís. Y la sufrís. El Rebbe pone entre corchetes, que obviamente cuando estaba hablando no decía entre corchetes, no decía así. A veces el Rebbe decía Maimara Musgar. Maimara Musgar es entre paréntesis, una cosa al costado.
que paréntesis en general tienen menos relación con el asunto que se está hablando que el corchete. El corchete es algo secundario, que lo podés no decirlo y suena todo igual. El paréntesis es algo más lejano todavía. Por eso hay cosas que están entre corchete y cosas que están entre paréntesis. Entre corchetes el Rebbe pone, podríamos decir que estos son uno de los asuntos, que los asuntos de la plenitud del temor también se refieren, de los conceptos, el concepto de la plenitud del temor también se desprende en cada uno de nosotros. Tiene que ver con cada uno de los Yehudim. Y como vemos en la práctica, que incluso la persona más simple, más alejada, etc., en el momento en que se trata de un asunto que él sabe que va a tocar su Yiddishkeit, ahí no se equivoca pensando en Tania, pensando que yo todavía voy a seguir siendo judío si hago esto. Cada uno de nosotros tenemos como, lamentablemente, una especie de tablita en donde decimos, esto no lo hago ni loco. Esto no importa, tan miren, tan estricto en esto, dejá, no pasa nada. Pero a esto no voy a llegar ni loco. Bueno, el Tanya explica que cualquier cosa que uno se aleja de Yiddishkeit es exactamente igual. Sí, lo hacemos ahora. Cualquier cosa. Y la persona, cuando se da cuenta que esto toca su Yiddishkeit, su judaísmo y su vínculo con Dios, entrega su vida, incluso por no hacer algo sin creer en eso. O sea, ni siquiera tocar algo de Avodah Zara, a pesar de que uno ni siquiera crea en eso, idolatría, no importa. La persona no lo va a hacer. Entonces, a través de que un Yehudí despierta en su interior lo que ya tiene en su interior, esa plenitud del temor a Dios, este sitio se transforma de un sitio a un somach, a un fortalecimiento. Y más aún, la persona puede ver en la práctica que de entrada fue un asunto de fortalecimiento. Salió más fuerte de... ¿Ya? Solo que de arriba querían que se revele el fortalecimiento acá abajo a través de Avoida. Este es el Hidush, a pesar de que no terminamos y falta, pero esta es una novedad gigante en el enfoque de Yiddishkeit hacia los problemas. Todos queremos pasarla bien. Está buenísimo pasarla bien. ¿Quién quiere problemas? Nadie. ¿Sabes qué? No es que vos tenés una Avoida y encontrás problemas. El problema es la Avoida. Fuiste creado para tener ese problema y superarlo. Porque ese es tu camino. De hecho, de otra manera. No es que andabas por un camino pavimentado, suave. ¡Ay, todo estaba re bien! De repente una piedra. ¡Ay, veis! Mira, una piedra en el medio del camino. La piedra es el camino. Este es tu camino. Y estás bien. Pero es una piedra. Claro. Cuando trabajes, la vas a pavimentar. Vas a entender por qué esa piedra es parte de tu camino. Pero está ahí para que vos reveles de tu interior tus fuerzas, tus coiges, tus fuerzas más profundas. Pero esa piedra es el camino. No es una piedra en el camino, es el camino. Esto es lo que está diciendo el Rebbe acá, en otras palabras. Cuando la persona utiliza el sitio, entre comillas, como fortalecimiento, se da cuenta que de entrada siempre fue un fortalecimiento. Solo que Hashem quería que vos hagas avoida, que vos lo trabajes, lo mastiques. Es como decir, voy a comer un pedazo de pan. Ok, te fortalece, te da fuerza, qué sé yo, estamos ayunando, pero no hablamos de comida, no importa, se entiende fácil. Si vos agarrás el cacho de pan y te lo metés en la boca y lo tragás, te va a doler toda la garganta, todo el esófago, te vas a sentir terrible, es un coso, una piedra que tragaste, estás loco. Masticalo. Lo masticalo, mezclas con la saliva, tragás y está bien, pasa bien y te fortalece, pero tenés que masticar. Entonces el pan es una porquería, mirá qué pan duro, piedra horrible, no, masticá, si masticás está bien, esto es lo mismo, avoida, tenés que trabajar, al punto tal que se va a anular el asunto, también el asunto de sitio, que ocurrió el 10 de Teves, Asara Beteves, el día de hoy, que después llevó a la destrucción, al exilio, etc. Y todo lo contrario, se va a transformar, como dice el Rambam también, Maimónides, en Sosen Vesimcha, en alegría, junto con todos los otros días de ayuno y rápido nuestros días. Y como es el Psak Din, la decisión que trae el Rambam también, Maimónides, que en el momento que los Yehudim hacen Tshuva, Miyad en Nigal, inmediatamente son redimidos. Pero simplemente un cambio de enfoque.
este asunto que a través de tshuva, de retorno hacia Dios, transformamos el sitio en fortalecimiento y traemos la redención, no es solamente al respecto del pueblo de Israel en general, sino que al respecto de cada Yehudí en particular. Cada Yehudí, en la situación en la que sea que se encuentre, tiene que saber que el Schlüssel, la llave de todo el mundo, se encuentra en sus manos. Cada uno de nosotros tenemos la clave, la llave, para abrir, digamos, todas las puertas del mundo. Y, como dice el Zohar, en un instante, un abrir de ojos, abrir y cerrar de ojos, podemos transformar todos los asuntos negativos del mundo en Tachlis Atoiv, en el bien absoluto, y traer la Geula, en todo instante. Y como está escrito en Hasides, que el Zohar dice, en Tikuna y Zohar dice, que incluso un tzadik, así está escrito, un tzadik hace tshuva shleima, hace retorno pleno en su generación, llega a Moshiach. Y no preguntes nada. De los tzadikim no hay ¿Qué? Te dije que no preguntes. No sé. No tengo respuesta. Así dice el Tikkun Zohar. Y el Rebbe trae acá de un Sefer, un libro, Boine Yerushalayim, es un libro de Maimorim del Alter Rebbe, muy cortitos. Así está escrito. No sé. Entonces el Rebbe no hizo. No sé. Te dije que no preguntes. Que no preguntes esa pregunta. Otra sí, esa no. El Rebbe mismo está diciendo. Él está, bueno, obviamente ahora no, pero el Rebbe estaba hablando en público diciendo esto. Y no sé qué habrán estado pensando los Hasidim ahí en el momento en que el Rebbe estaba hablando. ¿Y el Rebbe? I don't know. El Losh en el lenguaje es Tzadik Echot. Tzadik Echot. Y el Rebbe pone una nota, porque esta sige después fue editada por el Rebbe para mandarla a imprimir. El Rebbe pone una nota. Veamos Kulam Tzadikim. Tu pueblo son todos Tzadikim. Es un paso, un versículo, Nishaya. Y a cada uno de nosotros, dice el Talmud, nos hacen jurar, el Tanya lo trae, nos hacen jurar que vamos a ser un tzadik. Entonces, no me vengas a decir, ay, el Rebbe y el tzadik de no sé dónde, y vos y yo. En este sentido, también somos tzadikim. ¿Y? ¿Ok? No sé. Y este asunto también, o sea, lo interesante es, y el Rebbe hacía muchas veces esto, tomamos un asunto en general, el pueblo de Israel tiene que hacer chivos separados. Vamos a persona por persona, como Perek Memalef en capítulo 41 en Tanya. Nitzav Olav, está sobre vos. No me vengas a decir, sí, Dios ve todo lo que pasa, pero yo me escabullo ahí atrás y no, mira, me ve. No. Nitzav Olav. Está bien, está parado arriba tuyo y está viendo qué estás pensando y qué sentís. ¿Yeah? Este asunto también, que un Yehudí solo puede traer la Geula Shleima, la redención completa, en un instante. Esto está aludido también en el sitio de Yerushalayim que ocurrió en la época de Hizkiyahu, con Sanherib, que si el pueblo de Israel hubiese sido meritorio, ese sitio hubiese sido el 10 de Teves, perdón. Que si hubiésemos sido meritorios, el sitio del 10 de Teves hubiese sido similar al sitio de Hizkiyahu. Así como en la época de Hizkiyahu tuvieron victoria impresionante contra Sanherib, y en los mundos superiores fue Moshiach, y qué sé yo, el Asara Beteves también. Si hubiésemos sido meritorios, hubiese sido de la misma manera que en la época de Hizkiyahu, Akadosh Baruj Hu, como dijimos antes, quiso hacer de Hizkiyahu Mashiach. Ya dijimos muchas veces que el hecho de que Mashiach va a sacar a todos los Yehudim del exilio, esto está vinculado con el hecho de que la Neshama de Mashiach, el alma de Mashiach, de esta persona que es Mashiach, incluye a todas las almas de todos los Yehudim. Y también es al revés. Cada Yehudí tiene en su interior una chispa de Mashiach. Y la explicación es así. Mashiach es el nivel de Yehida. La Neshama, el alma, tiene 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Yehida quiere decir única, vinculada a Dios, único con Dios, uno con Dios. Y este nivel de Yehida, de este nivel del alma tan profundo, que se encuentra en cada Yehudí, que está unido con el Hashem, que es Yehida Leyachtach, es una y única con él, que es único. Y en este nivel no hay ningún tipo de
existencia excepto Dios, o sea, este nivel del alma percibe que lo único que hay es Dios, por eso se llama única, viejita, y no tiene oposición en absoluto, es como que no hay sombra de sombra, esta es una frase talmúdica que ahora no viene al caso. La cuestión es que ese nivel del alma en el interior de cada uno de nosotros, lo más profundo, es la chispa de Moshiach general. O sea, Moshiach es no sé si decir rejunte, porque no es una sumatoria de uno más uno, no es así, sino que Moshiach es el alma general, la esencia del alma de cada uno de nosotros. Bien. Así como Hizkiyahu en su momento, él hizo a través de su rezo, etc., no solamente que el sitio se anule, sino que también haya geule, haya redención, solamente que, como dijimos anteriormente, por alguna causa eso no se proyectó aquí abajo, de la misma manera respecto de cada Yehudí. Todos nosotros somos Hizkiyahu, podemos ser Hizkiyahu, tenemos el potencial de ser Hizkiyahu. Cada uno de nosotros, a través de que cada uno de nosotros despierte Nekuda Seyados, el Pinteleyid, lo más profundo de su Yiddishkeit, de su judaísmo, de manera tal que se proyecte esa esencia yiddish que tenemos en nuestro interior en pensamiento, palabra y acción. A través de esto despertamos y revelamos la chispa de la Neshama de Mashiach, del alma de Mashiach que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, y a través de esto traemos la venida de Mashiach general en un instante, que venga y que nos redima rápido, literalmente, en nuestros días. Esta es la primera parte de la Sija del Rebbe. Ahora hay otra parte que es muy interesante, porque tiene... ¿Cuál es la diferencia entre esto que dijo recién y el Ois de antes? Dijo lo mismo, que despiertes tus fuerzas y viene Moshiach. Un momento, acá tenemos Ois Zain, la letra, el punto Zain, el punto 7, digamos, de la Sija, que acaba de terminar. Lo que el Rebbe agregó en el punto 7 es que no vengas a pensar que esto de la venida de Moshiach y la transformación del sitio en apoyo, en fuerza, etc., es algo general en el pueblo de Israel, sino que es algo particular en cada uno de nosotros. Después el Rebbe lo vinculó con Mashiach, pero lo que quiero decir es una discusión enorme, y no quiero entrar en todo el detalle ahora porque no hace al asunto, pero es una discusión enorme cómo funciona según el Rambam, según Maimónides, porque Baal Shem Tov dice diferente, y hay un discurso hasídico que dice que el Rambam dice lo mismo que Baal Shem Tov, pero no, sin entrar en toda la profundidad de la cosa, es una discusión enorme el concepto de Ashgaha, la supervisión de Dios en la creación. Y el Rambam dice que hay criaturas que Dios las supervisa en forma general. El Baal Shem Tov no está de acuerdo con esto, pero quiero usar esto para explicar esta idea para explicar acá. ¿Qué significa? Dios crea perros. Esto, de vuelta, Hasidus no está de acuerdo con esto que voy a decir, pero el Rambam dice esto. Dios crea perros y se ocupa de que existan perros en el mundo, gatos. Pero se ocupa de ese gato que está ahí, no. Y ese otro gato que saltó del techo, no. Gatos, solo gatos en el mundo. Y Dios se ocupa de que haya gatos. En otras palabras, nunca va a dejar de haber gatos, nunca va a dejar de haber perros. Pero si un perro vive, un perro se muere. Si un gato se peleó con el otro en el techo de mi casa, eso no... Dios no está mirando esas cosas. Dios no está supervisando eso. ¿Por qué? Porque según el Rambam, en ciertos casos hay ashgaha klolis, hay supervisión general, y en ciertos casos hay ashgaha protis, supervisión particular. El Baal Shem Tov dice no. La gente dice, Dios supervisa en forma particular todo, incluso el ejemplo clásico es una hojita cayendo de un árbol en un día de otoño. Dios está ahí mirando y supervisando que esa hojita, cómo cae, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? El Rebbe, la primera parte de la Sija, de la charla, la letra Vov, el punto 6, digamos, de la charla es explicar que a través de Tshuva transformás sitio en fortalecimiento. Bien. Acá abajo incluso físico, material, y la letra 7 es el mismo concepto, pero no me vengas a decir que es el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir que es el pueblo de Israel? Yo, individuo, yo Tuvia, me puedo apoyar en que el pueblo de Israel va a hacer chuva, pero yo puedo seguir comiendo basura porque no pasa nada. El pueblo, la mayoría hicieron chuva, y vos, no, pero no está hablando de mí. Está hablando en general, el pueblo de Israel está muy bien. En la letra 7, el Rebbe dice, no es así. Cada uno,
Y después, al final del punto 7, el Rebbe lo lleva como súper poderoso. Vos, en tu interior, tenés la chispa de Mashiach. Y si vos despertás esa chispa de Mashiach, vos traes a Mashiach. En un instante, no es el pueblo, dice, ¿qué pueblo? Vos. Te estoy hablando a vos, no al pueblo de Israel. Ese es el Hidush. El concepto es el mismo, pero individualizado, traído al particular. ¿Entiendes? Este año hay otro asunto más, porque el Asara B'Teves cae el martes, punto, como este año, Yom Shlishi, el martes, y el martes, Uchpal Boy Kitoiv, el Rebbe siempre mencionaba esta idea. El Midrash dice que el martes aparece 2 veces la palabra Kitoiv, que es bueno, que fue bueno, en el relato de la creación. Entonces, Uchpal Boy Kitoiv, Kofel se dobló, hasta 2 veces dicho el día que es bueno. Entonces, este año Asara B'Teves cae el martes. Y el shiur, la clase, digamos, de Tilim semanal del día martes, aparece ahí el posuk, el versículo que también es la clase del día 10. Es una doble, ¿entendés? Ahí está la doble cuestión del martes. Como el Tilim está dividido o por libros, o por día de la semana, o por día del mes. Bueno, el martes 10 de Teves, que es hoy, se cumple esta cosa doble. ¿Por cuánto es 10? Está Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. ¿Y por cuánto es un martes? También está ese posuk. O sea que los que dicen lo de los días de semana lo dicen 2 veces. Lo dicen 2 veces. Exacto. Que ahora no recuerdo exacto, yo no soy bueno con esto, pero el Yutes Kislev original, el 19 de Kislev de Alter Rebbe, 1798, no fue un martes. Perdón, fue un martes, pero no fue un 10. Entonces, ¿cómo puede ser que el Alter Rebbe dijo Pada Beshalom Nafshi cuando yo estaba leyendo este salmo? Me redimió Dios, Yatzasi Beshalom, Mashem Shalom, salí en paz. Dios. Si no era el 10, era el 19. En el 19 no se lee este posuk. Entonces explica el Rebbe, era un martes. Y por cuanto el Alter Rebbe estaba en la cárcel y era complicada la situación, etcétera, entonces estaba leyendo no la medida de Tehilim del día del mes, de la semana. Entonces cuando llegó este posuk, entonces, de vuelta, este año Asara B'Teves, el día de Teves, cae un martes. Y en la medida de Tehilim, la porción de Tehilim de salmos que leemos semanalmente, está este versículo del 55, ¿sí? Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma de mis luchas, porque muchos estuvieron conmigo. Y esto también habla de la Geule, de la redención final, pero Ani, como dice el Gemara, el Talmud, que toda aquella persona que estudia Toira y hace Davenen Berabim, reza en la congregación y hace Gmilus Hasadim, actos de bondad, si no recuerdo mal es así la frase, la Gemara en Brojois, Dios lo considera como que me redimiste a mí, dice Dios, la Geule, la redención, y a mis hijos de entre las naciones del mundo. Eso es lo que dice la Gemara. Y cuando Asara B'Teves, cuando el día de Teves cae el martes, que está relacionado justamente con Pada Beshalom Nafshi, el martes, por ser 10 de Teves, por ser martes, leemos 2 veces, entre comillas, 2 veces el mismo salmo, la misma frase, que habla de la redención. Por cuanto Dios dice, por así decirlo, el Talmud nos cuenta que Dios dice que me redimiste a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo, esta enseñanza mencionada, que está en el potencial, en la capacidad de cada Yehudí de transformar un sitio, exilio, en fortalecimiento, o sea, Geula, está mucho más fuerte este día de Asara B'Teves, martes. Esta enseñanza es doblemente buena, doblemente poderosa. Y la forma de traer esta redención es como dice el Talmud. Acá lo que no me acordaba. Me acordé las 3 cosas. Todo el que estudia Toira y hace actos de bondad y reza con la congregación, Dios lo considera como que me redimiste a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo. Es decir, que hay 3 líneas, como dicen Pirkei Avos, sobre los cuales el mundo se sostiene: Toira, Voida, el estudio de Toira, Voida, que originalmente era corbanas, ofrendas, porque después el rezo es en reemplazo de las ofrendas, y actos de bondad. Y por lo tanto, es apropiado que a lo largo, en continuación a este asunto de que estamos Oisek Batoira, que estudias Toira,
lees la toira, porque en Minje, en la plegaria de la tarde de Tainis, de un día de ayuno, se lee la toira también. Entonces, acabamos de leer la toira, esto es lo que plantea el Rebbe, y es apropiado que después de haber estudiado la toira, leído la toira, porque esta sige fue dicha después de Minje, después de la plegaria de la tarde, y rezamos en congregación, porque probablemente el Rebbe estaba hablando un montón de gente que estaban ahí parados porque hicieron recién el rezo de la tarde, entonces ahora es apropiado que demos tzedaka. Es el tercer asunto que falta, que demos tzedaka en adición a la tzedaka que uno ya dio antes de esto, y que sea la voluntad de Dios, que el fortalecimiento o el esfuerzo, el trabajo en estas tres líneas, y en particular en el 10 de Teves mismo, en el momento de Minje del 10 de Teves, y en particular mientras es el martes, todavía es el martes, que tiene una relación especial con Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, que esto traiga en la práctica que redimimos a Dios y a sus hijos de entre las naciones del mundo rápido en nuestros días. La relación especial entre estas tres líneas, Toira, Voida, el estudio de Toira, rezo y actos de bondad, con Asara Beteives es: el 10 de Teves, como ya sabemos, fue el sitio de la ciudad de Jerusalén, de la muralla de Jerusalén, en particular la Voida, el trabajo del 10 de Teves, es fortalecer justamente la muralla de Jerusalén. Dijimos que Jerusalén era Shleimus Ha'ira, es la plenitud del temor a Dios, que esto traerá, cuando fortalezcamos la muralla de Jerusalén, que fue puesta en sitio en el 10 de Teves, esto traerá, como dice Zaharia, Dios dice que Él va a hacer para Jerusalén una muralla de fuego a su alrededor. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Asara Beteives? Fortalecer la muralla. Esto es el 10 de Teves. Y por lo tanto, el 10 de Teves tiene que ver específicamente con estas tres líneas: Toira, Avoida, Gemilut Chesed. El estudio de Toira, el rezo y los actos de bondad, que son mitzvot en general. Porque la muralla, entre comillas, que es la muralla de fuego, está relacionada con Toira. Ani Hoima, Zu Toira, dice el Midrash, en Shirashirim, yo soy una muralla. Esto se refiere a la Toira. La Toira es nuestra muralla, para protegernos de las influencias, etc. Y la Toira es una muralla de fuego, no está más hoy, no es sino más una muralla, es una muralla de fuego, como está escrito, Aloy koid varay ke'eish, dice Dios. ¿Acaso mis palabras no son como el fuego? ¿Cómo es el fuego? No se puede impurificar. De la misma manera, las palabras de Toira, Einam mekablen tuma, no reciben impureza. Entonces, la Toira es la muralla de fuego. Entonces, Asara Beteives tiene que ver con una muralla. Bien, punto número 1, ya encontramos que Toira tiene que ver con murallas. Perfecto. ¿Y por cuánto importante es el estudio de Toira? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del estudio de Toira? Porque lleva a la acción. Se entiende entonces que esta muralla de fuego está relacionada con la acción concreta de las mitzvot. Por cuanto toda la virtud e importancia del estudio de Toira es que lleva a la acción. Y podríamos decir, entre corchetes, podríamos decir que esto también es la razón por la cual la luz, el fuego del Gehinnom, sea lo que fuera que quiere decir, no quiero entrar en los detalles, purgatorio, qué sé yo, no gobierna sobre aquellos que están llenos de mitzvahs, llenos de preceptos como el rimón, como la granada. Incluso si no tienen toira, pero están llenos de mitzvot, la luz del Gehinnom no gobierna sobre ellos. Porque la kedusha, la santidad con la que ellos están llenos, por así decir, a través de estar llenos de mitzvot, no permite que el fuego del otro lado, del Gehinnom, etcétera, gobierne sobre ellos. De vuelta, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la relación acá? Porque hay una muralla de fuego, que es la toira, que lleva a la acción. ¿Por qué la persona esa hizo una mitzvah? Porque estudió que existe. Si no sabes ni que existe, no lo puedes hacer. Entonces, tu estudio te llevó a la acción. Entonces, esa acción se transforma en una muralla de fuego que te protege del fuego, del juicio, etcétera, etcétera. Eso entre corchetes. Y tzedaka es en general lo que incluye a todas las mitzvahs. Todas las mitzvahs se llaman tzedaka. Acá el Rebbe vinculó las tres cosas. El día de Teves tiene que ver con muralla. Muralla, la toira, muralla de fuego. La toira lleva la acción. Dice la muralla de fuego, la acción. Y la acción principal, ¿cuál es? Tzedaka. Entonces ahí tenés las tres cosas conectadas
con el concepto de una muralla. Y también la persona que reza con la congregación está relacionada con Eretz Israel y Jerusalén, tanto por el concepto de tfila, el rezo, porque todas las tfiles, todos los rezos suben al cielo a través de Jerusalén, que es el Shara Shomayim, es el portal del cielo. Y como dice en Shulchan Aruch, en el código de la judía, que uno siempre tiene que mirar hacia Jerusalén, como está escrito, Daniel dice, Vispalulo eleja de Lehartzam. Esto está, un segundito, no, en Melachem, en Reyes, yo dije mal. Shlomo Melech dice, el rey Salomón, van a rezar hacia ti a través de su tierra, a través de Jerusalén. Y en Eretz Israel mismo, si estás en Eretz Israel, tenés que mirar al donde estaba Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, ¿dónde estaba el Beis Hamikdash? Y si estás en el Beis Hamikdash, está el Kodesh HaKadoshim. O sea, hay un punto en la tierra que es el Shara Shomayim, es el portal del cielo. A través de eso suben todos los rezos. Entonces, tanto por el concepto de tfila, hay un vínculo profundo de todo lo que hablamos de la tshuva, el arrepentimiento, de toiro, mitzvahs, tzedaka, etc. Porque eso genera geula, redención, y está directamente relacionado con Jerusalén, con Eretz Israel, con Jerusalén, con el Beis Hamikdash y con Kodesh HaKadoshim, cada uno de los puntos, como también el concepto de tzibur, una congregación, porque dicen nuestros sabios, el Rebbe lo trae acá de Tzafnas Paneach, un comentario de Rogachover al Rambam, así que honestamente todo el detalle de lo que está hablando, ich weiß nicht, no lo sé, pero el Rogachover dice, Emeser Tzibur, una verdadera congregación, es solamente en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque se refiere a que los ayunos de congregación ocurrían en Babilonia. ¿Veis? No sé exacto a qué está hablando, por qué el Emeser Tzibur es en Eretz Israel, no sé esta parte. Lo que el Rebbe explicó es el vínculo que tiene Toira, Voidak, Milus Hasadim, el estudio de Toira, el rezo y las acciones de bondad con Asara Beteives, y en particular el rezo en congregación. Tanto por el lado del rezo, que hay que mirar hacia Jerusalén, 10 de Teives, sitio, como porque un tzibur, una congregación, es en Eretz Israel. Otro asunto que tiene que ver en particular con Asara Beteives este año, o sea, este año quiere decir 1979, el final del Humash, el final de la parsha de esta semana, que es Parshas Vayechi, como en este año, nuestro año, es interesante. El Alter Rebbe decía, Daf Meldeben mit der Zeit, hay que vivir con el tiempo. Y esto se interpreta que hay que vivir con la parsha de la semana, pero en particular con la porción de la Toira que se lee ese día. Hoy, 10 de Teives, martes, leemos lo mismo que ese año, 1979. ¿Cómo termina la parsha de esta semana? Es decir, la porción que leemos de Parshas Vayechi en este mismo día de Asara Beteives, Yaakov dice, el último paso. Exacto, es el último paso, el final. Exacto. ¿De qué está hablando la Toira? Yaakov le da una braja a Yosef. Le da una braja a Yosef que le va a dar la primogenitura en términos de que entre sus hijos va a ser el primogénito, y por eso le da una porción doble. ¿Cuál es la porción doble? Que Efraim y Menashe se transforman en dos tribus, entre comillas, hijos de Jacob. Bien, porque la herencia, en la halajá es que la herencia, el primogénito tiene el doble. Entonces acá Yosef era el primogénito de Rochel. Rochel era la esposa principal de Jacob. Entonces Jacob le da este regalo. Efraim y Menashe van a ser mis hijos, por así decirlo. Y termina diciendo el versículo que esto, te doy una porción adicional por sobre tus hermanos. ¿Por qué? Porque Reuben, Shimon, Levi, cada uno es una tribu. Y hoy vos vas a ser dos tribus. Efraim y Menashe, dos tribus. ¿Y de dónde sacó esto Jacob? Y ahí termina el versículo. Yo lokachti miyado de Moiri, bejarbi bekashti. Traducción literal, pero vamos a ver que el Rebbe va a lidiar con esto, cómo se traduce, que yo tomé esta porción que yo te estoy dando a vos, yo la tomé de manos del Emoiri, que es un pueblo, con mi espada y con mi arco, de arcos y flechas. Esa es la traducción literal. Y eso está hablando, ahora explica el Rebbe, de Shechem, de la ciudad de Shechem.
Por eso el versículo dice Shem Ahad Alajeja. Shem quiere decir porción, o la ciudad de Shem, donde está enterrado Yosef. ¿Se sabe? Sí, está que ver Yosef, claro que sí. Que los musulmanes la destruyeron y la pisotearon, etc. No quiero decir cosas que no quiero decir. Y también tiene que ver con Hebrón, donde está Me'aras HaMachpelah, donde está la cueva, donde está enterrado Adam y Java, Abraham y Sara, etc. La explicación de Harbi y Kashti, de vuelta, traducción literal, que lo vamos a lidiar, que no es esa la traducción correcta, pero esta es la literal. Mi espada y mi arco. Nuestros sabios en Toira Shebealpe, y el rey va a dar una explicación muy interesante, Toira Shebiksav y Toira Shebealpe, muy interesante. Vamos a ver. Dicen nuestros sabios en la Torah oral que la traducción de Harbi y Kashti no es espada y arco, sino Tzloisi u Bausi. Tzloisi es rezo y Bausi son peticiones. Yo tomé esta porción adicional, Shem, la ciudad de Shem, y esto incluye Hebrón con Me'aras HaMachpelah, la ciudad de Hebrón y la cueva de los patriarcas. La traducción de la Torah oral es, lo tomé, lo logré, digamos, dice Jacob, con mi rezo y mis peticiones. Pero en la Torah escrita, ¿cómo se traduce esto? Con mi espada y con mi arco. ¿Y cuál es la diferencia entre la Torah escrita, que dos palabras se traducen de una manera, espada y arco, y la Torah oral, que esas mismas palabras se traducen de otra manera? Con mi rezo, mi oración y mi petición. El Rebbe explica así. La diferencia es, obviamente hay montones de diferencias. El Rebbe se enfoca en una. La diferencia es que la Torah escrita tiene que ver también, de Havdil, para generar separaciones con las naciones del mundo, con los no judíos. Lo que no es el caso con la Torah oral, solamente tiene que ver con los Yehudim, con los judíos. ¿A qué alude todo esto? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Y en particular para nuestros días. En los tiempos en que en el momento, como dice el segundo salmo, que se juntan las naciones y los pueblos maquinan cosas contra los judíos, y que ellos se juntan en Shem, en Eretz Israel, en la ciudad de Shem, y en Hebrón, y en el resto de Eretz Israel también. Hay un psak din, hay una decisión de la Toira que no podemos apoyarnos en milagros, y automáticamente no podemos apoyarnos solamente en Tzloisi u Bausi. No puedes apoyarte solamente en tus peticiones a Dios, en tu oración y en tus peticiones, bueno, eso es Tzloisi, mi oración y mis peticiones, sino que necesitamos también Jereb Keshes. No te apoyes solamente a la traducción literal del versículo de espada y arco. Perdón, en la traducción oral del versículo petición y oración y petición. Sino que necesitas también la traducción literal, espada y arco. Kipshuto, literal. Que solamente entonces, cuando hay espada y arco literal, los no judíos, está hablando de los musulmanes, los árabes, particularmente de eso está hablando, que se juntan constantemente, relativamente pocos años después de la guerra de los 6 días, siempre había algún maíz, cerca de la guerra de Yom Kippur, que es 73, quiere decir que no es que las cosas quedaron todos felices, todos nos damos la mano y nos damos un beso y nos queremos mucho. No, estamos en problemas. Entonces, se juntan los no judíos, de vuelta, está hablando de los musulmanes, en Shem, por eso está hablando el versículo de Shem Ahad Alajeja, así dice el versículo. Y esto genera, cuando nosotros tenemos Torah escrita, digamos, espada y arco, en adición a las peticiones y qué sé yo, de la Torah oral, tenemos la Torah escrita, la traducción de la Torah escrita, espada y arco, entonces los no judíos ven que tenemos espada y arco y esto genera temor. Y ellos evitan de entrada hacer guerra. O sea, tenés que mostrarte fuerte. Y el Rebbe dijo montones de veces que con los musulmanes, los árabes, la única forma de lidiar con ellos es mostrar fuerza. Ese es el lenguaje que entienden. No entienden otro lenguaje. No entienden otro lenguaje. Y como es, esto el Rebbe lo pone entre corchetes, como es el psak din, la decisión clara, que si vienen no judíos
y hacen sufrimientos o sitios contra ciudades del pueblo de Israel, incluso si todavía no vinieron, sino que vos sabés que están planeando venir, podés salir con herramientas, con armas de guerra y podés profanar el Shabbat para protegerte. A pesar de que están viniendo, ni siquiera no llegaron. Y más aún, una ciudad que está cerca de la frontera, que es la situación actual. En la mayoría de las ciudades de Eretz Israel están como si estuviesen en la frontera. Incluso si lo único que quieren los no judíos es venir, Kash Beteven, quieren paja, quieren pavadas, no vienen a hacer guerra. De cualquier manera podés profanar el Shabbat, salir con armas para luchar contra ellos. Entonces, volviendo, ¿a través de qué cumplimos la decisión halágica, el mandato de Shulchan Aruch que podés salir con armas? No vas a necesitar utilizar esas armas. Porque el hecho de salir con las armas, esto ya va a generar que van a tener temor terrible. Como dice la Toira, tipo la ley de Moshe Fajat, van a tener un terrible temor en Payat de Shalach. Y van a estar parados como una piedra, quietos como una piedra, porque van a ver tu poder. Entonces el Rebbe no está diciendo hacer guerra, el Rebbe no está diciendo esto, el Rebbe está diciendo tenés que mostrarte con fuerza. Con tus armas, con poder, y salir a la calle, por así decir, con las armas frente a ellos, y eso mismo va a generar que no vas a necesitar usar las armas. Sin embargo, para que las armas, es decir, la espada y el arco, literales, generen su efecto de dar temor a las otras naciones, está hablando de vuelta de los árabes, musulmanes, etc., un yehudí tiene que saber que no es su propia fuerza. Dios libre y guarde. Sino que nosotros mencionamos el nombre de Dios y nosotros nos enarbolamos la bandera en el nombre de Dios, como dice el Tilim Chaf 20. Y esto es lo que revela la Torah oral. Fíjate como el Rebbe explicó que las dos explicaciones van de la mano. Por un lado, tenés que traer la explicación de la Torah escrita, literal, esto estamos hablando de armas. Cuando vos salís con las armas y te mostrás fuerte, etcétera, no vas a necesitar usar las armas. Eso pero funciona. eso funciona cuando vos tenés la traducción de la Torah oral. Sloisi Bausi, tus peticiones. Sabés que esto viene de Dios. Tu fuerza no es propia, viene de Dios. Y esto es lo que revela la Torah oral a un Yehudí. Que el Pnimius, lo más profundo, y la explicación verdadera, digamos, más profunda, de Harbi y Kashti, que tradujimos como espada y arco, y eso es lo que dice la Torá escrita, en realidad lo que hay detrás de eso es Tzloisu Bausi, mi petición, mi rezo y mi petición. La fuerza de la espada y el arco literales que genera que los no judíos tengan temor de los judíos, la verdadera fuerza es Tzloisu Bausi, mi rezo y mi petición, la unión, tfila, la palabra tfila quiere decir también toifel, unión, la unión con Dios. Y esto es Beshem Hashem Elokeinu. En el nombre de Dios nosotros nos vinculamos con él, etcétera, a través del rezo. Eso es lo que da fuerza verdadera al arco y a la espada. Y en el momento en que sabemos... ¿Qué tiene que ver con la Sor de Teibes? Que se lee ese día. Que se lee, el 10 de Teibes, se lee justamente esta parte de la Parsha, en el día martes, Parsha Vayehid, el 10 de Teibes. Y en el momento en que sabemos que no es nuestra propia fuerza, sino que es la fuerza de Dios, con el poder de tu brazo, entonces ellos se quedan quietos como una piedra. Y esto incluye también la explicación que se quedan quietos como una piedra, y ellos son literalmente como una piedra. Así como una piedra se puede utilizar, una persona puede utilizar una piedra, porque por sí misma la piedra no tiene movimiento. Una persona puede mover una piedra, llevarla para acá, para allá, etc. Así también las otras naciones, de vuelta, hablando de los árabes, etc., no, van a ser guiados y utilizados por los Yehudim. Atem Kruim Adam. Es decir, vamos a utilizar a nuestra ventaja toda la fuerza de los musulmanes y árabes que quieren luchar contra nosotros. A transformar eso, digamos, al revés. Al punto tal, como dice el versículo literalmente, Idmuka Oven, se van a quedar quietos como una piedra. Ellos van a ser como piedras que van a utilizarse para fortalecer la muralla. A cambio de que anteriormente
ellos hicieron un sitio contra los Yehudim y contra Yiddishkeit, contra el judaísmo dentro de cada uno de nosotros. Ese sitio se va a transformar en un smach, en un fortalecimiento, una fuerza que va a ayudar a los Yehudim a fortalecer la muralla de Jerusalén. Ahí juntó y conectó todos los asuntos. Y todo esto también es una preparación cercana para que se cumpla la promesa. Vani y ela Joimas Eish Tzavim, yo voy a hacer para ella, para Jerusalén, dice Zaharia, una muralla de fuego alrededor. Y esto va a ocurrir con la venida de Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, Bekarev Mamesh, rápido, literalmente, en nuestros tiempos.